En este nuevo vídeo vamos a aprender cómo unir los markers mediante una línea y además poner la distancia que hay entre estos markers. Lo primero de todo vamos a definir una lista de líneas que será una lista de features como aquí arriba. Y además vamos a definir el último el último marker que hemos añadido, porque la línea tendrá que ir desde el último al nuevo que añadimos. Que será de tipo punto y lo vamos a iniciar a nulo. Vale. Seguidamente tenemos que añadir dos nuevos combine objects que lo llamaremos line source ID y line layer ID. Vale. De la función onCreate no tenemos que cambiar nada. En la función de prepareStyle debemos añadir los nuevos estilos para la línea y para el texto. En primer lugar vamos a añadir el GeoJSON, que la nueva source ID será line source ID. Y de la misma forma que hemos hecho en este de aquí arriba, pero lo vamos a inicializar con un empty array o empty list. Vale, seguidamente añadimos una line layer con el ID line layer ID y la source será la line. Y añadimos los siguientes parámetros: el color de la línea, que en mi caso lo voy a configurar a verde, que es el 00, FF 00. El grosor de la línea con line width lo voy a añadir a 4.0. Y de momento ya tendríamos la línea definida. Ahora vamos a añadir la symbol layer del texto, que definirá la distancia entre, o sea, que pondrá la distancia que hay entre las líneas. Nos falta aquí una nueva que será distance. Vale, añadimos cómo queremos que sea el texto. Lo que queremos es que exponga la distancia
y al lado los metros, o sea, una M para indicar que son metros. El color de la línea, en mi caso va a ser negro. Vamos a permitir que se puedan solapar. Vamos a añadir el texto, el tamaño del texto, y lo configuramos a 20. Y además voy a poner un color de fondo para que se distinga mejor el texto. Y voy a poner azul. Y la anchura de este fondo vamos a probar con 4, a ver cómo queda. Vale, ya tendremos definido el estilo. Y ahora lo que tendremos que hacer es, al hacer el clic largo, tenemos que comprobar si ya ya hemos puesto un marker o no. Entonces hacemos un if y comprobamos que es nulo. Comprobamos que no es nulo. Entonces, si no es nulo, tendremos que añadir la línea. Para ello vamos a crear una función y además vamos a añadir el punto en el que creamos, en el punto en el que hacemos el clic largo, lo añadimos a la posición. Y aquí tendremos que poner la función que vamos a crear a continuación. Vale. Entonces lo que queremos ahora es poner una línea entre dos puntos y además la distancia entre esas líneas. Vamos a crear primero una función que calcule la distancia. Entre dos puntos. Y que nos devuelva esa distancia. Vale, para realizar esta función lo que he hecho es buscar la fórmula por internet, que la tenemos aquí, y el código sería el siguiente. Aquí. 8. Vale. Y esto nos devolverá la distancia en metros. Lo que hace es definir el radio de la Tierra, pasar todas las longitudes y latitudes de los dos puntos a radianes. Se hace la variación de la latitud, se hace la variación de la longitud y se aplica la fórmula, que consiste en la variación de la latitud partido de 2, o sea, el seno de la variación de la latitud partido de 2 al cuadrado más coseno de la latitud 1, coseno de la latitud 2 por seno de la diferencia de la longitud partido de 2 al cuadrado. Luego se calcula la variable c, que corresponde a 2 por la arcotangente del cuadrado del número a de la variable a que hemos calculado aquí, y la raíz cuadrada de 1 menos a, que es lo que vemos aquí. Y entonces la distancia en kilómetros es el radio de la Tierra por c, que es el número calculado aquí,
y finalmente la distancia en metros será la distancia en kilómetros por mil. Vale, finalmente vamos a crear la función que nos creará la línea y la distancia. Le pasamos 2 puntos. Vale. Y a esta función la tenemos que llamar si las added marker position no es nulo. Por lo tanto, tenemos que pasar el punto y el punto 2. Vale. Entonces, lo primero que debemos hacer para calcular, para crear esta distancia, va a ser una función bastante similar a esta. Entonces, lo que tendremos que hacer es crear el Future Collection y pasárselo a nuestra Line Source ID. Por lo tanto, creamos lo primero las coordenadas de las líneas. Creamos esta line coordinate para calcular una variable tipo line string. Vale, una vez que tenemos el line string, calculamos la distancia entre los puntos y además a esta distancia le vamos a dar un formato para que solo nos aparezca un decimal. Seguidamente creamos un line future que será una feature, pero que lo vamos a llamar line feature. A partir del line string. Y además vamos a añadirle a este line future la distancia. Esto está. Vale, lo siguiente será añadir este line future a la lista de líneas que hemos creado al inicio. Y posteriormente creamos el Future Collection.
from features, line list. Y lo último que nos queda es esta línea de aquí, donde debemos cambiar el source ID por line source ID. Vamos a comprobar si esto funciona correctamente y si se nos añade la línea y la distancia. Tenemos un error. Vamos a ver. Vale, y el error era que se me ha olvidado poner aquí la F final. Vamos a comprobar que ahora sí que funciona. Vale, y observamos que aquí tenemos la distancia con 2 decimales, que creo que antes he dicho que esto formateaba un decimal, pero es 2 decimales. Y la línea que une los markers. Por lo que ya tendríamos todo funcionando. Y vamos a hacer el commit para acabar con el vídeo de hoy. Almap primero. Vale.